Tiene la síntesis de glucógeno por un precursor más simple, que es la glucosa 6-fosfato. A nivel celular, se lleva a cabo en el citosol y se lleva a cabo en el hígado. La glucogénesis es más activa en el hígado que en los músculos. Tenemos unas reacciones y estas reacciones se activan cuando los niveles de glucosa aumentan, es decir, después de comer. La primera reacción de la glucogénesis es que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, en donde se usa un ATP y ese ATP se transforma en ADP, que además de usar como sustrato al magnesio. Y esta exoquinasa es una enzima tipo transferasa. Entonces acá tenemos el cerebro y el eritrocito. Entonces el único combustible del eritrocito es la glucosa. Y el combustible primario del cerebro es la glucosa. En el consumo de glucosa, el cerebro consume unos 120 gramos al día y el organismo 160 gramos al día. Entre gramos al día y el organismo 160 gramos al día. Entre las reservas de glucosa, los líquidos corporales 20 gramos y el glucógeno 160 gramos. En el caso del cerebro, las reservas directas de glucosa son suficientes para cubrir las necesidades de un día. Mientras que en el otro lado se da en periodos más largos de ayuno y ejercicio muy intenso. Necesidad de sistemas alternativos de obtener glucosa. Entre estos dos llamamos gluconeogénesis. ¿Cuáles son los objetivos de la gluconeogénesis? Uno de sus objetivos es cubrir constantes necesidades corporales de glucosa. Y los eritrocitos y el cerebro necesitan un suministro continuo de glucosa como fuente de energía. La glucosa es el único combustible energético del músculo esquelético en condiciones anaeróbicas. La gluconeogénesis tiene un glicerol, 2 lactato, 3 aminoácidos y 4 propianato de ácidos grasos impar. Entonces, la ruta del glicerol. En la glucólisis hay 2 reacciones irreversibles, por la que las enzimas fosfrofructoquinasa y hexoquinasa. Sin embargo, cuando se realiza gluconeogénesis, la gluconeogénesis, estas enzimas no participan para seguir la ruta de retorno e ingresan las enzimas fosfatasas. La última reacción ocurre en el hígado, la glucosa 6-fosfatasa. La gluconeogénesis, la ruta lactato. La glucólisis se genera en el músculo y la gluconeogénesis en el hígado. Entonces, el músculo genera una glucólisis anaeróbica. Esta va al lactato, es traslada vía sanguínea hasta el hígado. El lactato convierte a piruvato en el hígado. Entonces, el músculo genera una glucólisis anaeróbica. Esta va al lactato, es traslada vía sanguínea hasta el hígado. El lactato convierte a piruvato luego en glucosa y regresa al músculo cada vez que lo necesite. La glucólisis. ¿Qué es la glucólisis?
La glucólisis se compone del griego glicos, que significa azúcar, y lisis, que quiere decir una ruptura. Entonces, en este sentido, la glucólisis es el proceso por el medio del cual se modifica la composición de la glucosa para extraer energía suficiente en beneficio de la glucosa. De hecho, no solo actúa como fuente de energía, sino que repercute en la actividad celular de distintas formas, sin generar energía adicional necesariamente. Por ejemplo, produce un rendimiento alto de las moléculas que permiten el metabolismo y la respiración celular, tanto aeróbica como anaeróbica. La aeróbica es un tipo de metabolismo que consiste en extraer la energía de moléculas orgánicas a partir de la oxidación de carbono mediante oxígeno. En el caso de las anaeróbicas, el elemento utilizado para lograr esa oxidación no es el oxígeno, sino el sulfato o bien el nitrato. A su vez, la glucosa es una molécula orgánica compuesta por una membrana de 6 anillos. Entonces, esta se encuentra en la sangre, que es generalmente resultado de la transformación de los carbonos en azúcares. Para poder entrar a las células, esta glucosa viaja por las proteínas encargadas de transportarlas desde el exterior de la célula hacia el citosol mediante la glucólisis. La glucosa se convierte en un ácido llamado piruvato, que tiene un papel muy importante en la actividad bioquímica. Este proceso ocurre en el citoplasma, la parte de la célula que se encuentra en el núcleo y la membrana. Pero para que la glucosa llegue, compuesto por distintas fases, y a continuación les voy a hablar acerca de las 10 fases de la glucólisis. Hoy les voy a hablar acerca de las etapas de la glucólisis. La glucosa es fosforilada por una molécula de ATP por la enzima hexocinasa, que es una transferasa, quedando la molécula glucosa 6-fosfato, y esta reacción es irreversible. La glucosa 6-fosfato cambia de forma, es decir, sufre una isomeración gracias a la enzima fosfoglucosa isomerasa. La molécula se convierte en fructuosa 6-fosfato y esa reacción es reversible. La fructosa 6-fosfato es fosforilada por la enzima fosfofructosinasa. Esta es una liasa, pasando a ser fructosa 1,6-bifosfato. Y bueno, esta reacción es irreversible. La fructosa 1,6-bifosfato es rota en 2 moléculas por la enzima aldolasa, quedando 2 moléculas de 6 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído trifosfato. Esta es una reacción reversible. En la reacción 5, la dihidroxiacetona fosfato cambia su estructura gracias a una enzima isomerasa que la vuelve gliceraldehído trifosfato. Esta reacción es reversible. En la reacción 6, el gliceraldehído trifosfato adquiere un grupo fosfato por la enzima triosa fosfato deshidrogenasa, quedando la molécula 1,3-bifosfato glicerato. El tema de hoy es los glucógenos, lisis y síntesis. El glucógeno es la principal reserva de energía en los animales. Se deposita como gránulos principalmente en el citoplasma de las células del hígado, aunque se encuentran en casi todas las células. Glucógenos del hígado y del músculo. Glucógeno en el hígado.
Se presenta el 6% del peso seco del hígado. Este glucógeno se almacena en el hígado, ya que este órgano se utiliza para almacenar los niveles de glucosa sanguínea en estado de ayuno. Pero este glucógeno no se desaparece, sino se agota de 12 a 18 horas de ayuno, por la cual la importancia del desayuno. No te vayas a la escuela sin tomar desayuno o hacer otras actividades. Debemos ingerir alimentos para tener fuentes de energía que necesitamos. Glucógeno en los músculos. El 1% del peso seco. Recordamos que si hablamos de 3 tipos de músculos, como presentamos en las imágenes, el cardíaco, el esquelético y el músculo liso, este glucógeno lo mantiene como reserva de energía para el proceso de contracción. Sabemos que todos los músculos de nuestro cuerpo paran en constante movimiento. Sus células tienen estas moléculas que se van a hacer una reserva de energía cuando vamos agotando al glucógeno en el músculo después de haber hecho ejercicio vigoroso y prolongado. El glucógeno varía dependiendo si has comido o no has comido durante el día. Ejemplo, cuando tomamos desayuno, tomamos un desayuno abundante en carbohidratos como el pan, las frutas, la avena, el tostado, el yogur, hace que aumente el glucógeno en tu hígado, y el cual almacena un montón de glucógeno en el hígado. Pasan las horas, este glucógeno empieza a bajar, se convierte en glucosa. Llega tu almuerzo, pero no se consume mucho carbohidrato con un almuerzo normal, pero en la cena podemos consumir mucho carbohidrato y se eleva nuevamente el glucógeno. Y después te vas a dormir, a descansar y tu glucógeno va bajando. Y así sucesivamente empiezas nuevamente cuando tomas desayuno, almuerzas y cenas. Funciones del glucógeno en el hígado y en el músculo. En esta imagen vemos el glucógeno se almacena en el hígado cuando se degrada en glucosa 1. Fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y en el hígado la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa. Y esta glucosa cuando sale del hígado al torrente sanguíneo y esta glucosa se va a todas las zonas del cuerpo. Este proceso se llama glucogenólisis. Este glucogenólisis que está en las células musculares pasa por los glucogenólisis. También se degradan en la glucosa 1-fosfato, después en la glucosa 6-fosfato. No se debe degradar hasta las glucosas, porque si se degrada hasta la glucosa podría salir a las células musculares, al torrente sanguíneo, y los glucógenos solo son para ellos, como glucosa sulfato. No pueden salir de la membrana celular, se quedan en las células. Si fuera glucosa sola sí se puede salir por los transformadores GLU. No es necesario que se transformen en glucosa, de frente ingresa a los glucólisis.